Venezuela, por esos días, a partir desde el 3 de enero, cuando fue extraído Nicolás Maduro en esta operación de Estados Unidos, ha venido en unos 3 meses de muchos cambios, de muchos acomodación, no solamente de gobierno, sino también estratégicas frente a lo que significa este país para la región. Ahora con la salida de Vladimir Padrino del Ministerio de Defensa de Venezuela, para hablar del tema nos acompaña Víctor Mijares. Él es profesor de la Universidad de los Andes y director ejecutivo de la consultoría Geostrategos. Víctor, ¿qué significa? ¿Cómo se reconfigura ahora el país con la salida de Vladimir Padrino del Ministerio de Defensa de Venezuela? Pues esto es muy llamativo, ¿no? Tomando en consideración que Padrino era uno de los tres polos sobrevivientes luego de la extracción de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, y era el polo militar. Muchas personas le habían dado una importancia muy marcada, significativa, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como un elemento central de sostenimiento del régimen. Yo siempre he dicho que en realidad había estado bastante subordinada sobre todo a los servicios de inteligencia y contrainteligencia. Y creo que esta jugada y esta movida de Delcy Rodríguez muestra que efectivamente no son estrictamente los militares, o al menos no la institución militar, la que sostiene el régimen, sino más bien estos servicios que hacen un poco el trabajo sucio, no solamente de la vigilancia y el control, sino también de la represión, tanto a civiles como militares. Y en esta jugada de la salida de Padrino, estamos viendo parte de ese desplazamiento del eje militar, en donde al parecer van quedando dos polos muy claros. Un polo, el de Delcy, junto con su hermano Jorge Rodríguez, que controlan no solamente el Ejecutivo y el Legislativo, sino que comienzan a tener control sobre la Dirección General de Contrainteligencia Militar, donde también se acaba de nombrar a un nuevo militar, ¿verdad? Allí a un nuevo director. Gómez Lares, y adicionalmente con un nuevo ministro de la Defensa que había salido de los círculos de confianza de Diosdado Cabello, había sido un represor bajo las órdenes de Cabello en el pasado, pero que esta vez pareciera, y al menos lo podemos manejar como hipótesis, de que Delcy lo ha reclutado y se puede estar convirtiendo en el hombre de confianza de Delcy Rodríguez en esta situación de transición y tutelaje bajo los Estados Unidos. Hay una recompensa de $15.000, de 15 millones de dólares, perdón, por la cabeza de Vladimir Padrino López. ¿Qué va a pasar ahora que él sale como ministro de Defensa? Ahora pues con esa recompensa, ¿se activaría una cacería para ir detrás de él? Esa es una pregunta muy interesante sobre la cual es difícil que podamos tener una respuesta de inmediato, porque ¿cuáles son las condiciones de salida de Vladimir Padrino luego de 11 años en el Ministerio de la Defensa? Ha sido el ministro de la Defensa con más tiempo en el cargo en los más de 200 años de historia republicana de Venezuela. Salió bajo una negociación, salió en malas condiciones. Esto implicaría, como bien usted dice, la posibilidad de que sea casado en este caso, o que esa recompensa pues sea de algún modo olvidada por parte del Departamento de Estado y de los Estados Unidos en general, para dar paso a una fase que entra dentro del plan del secretario de Estado Marco Rubio, en donde hay un elemento de reconciliación y podría haber algún tipo de perdón a Vladimir Padrino. Eso es lo que está por verse. En este momento no tenemos información completa como para poder decir cuáles son las condiciones, pero sin duda eh, esta salida, que estaba anunciada desde hace ya varias semanas, no se sabía por parte, digamos, quién podría ser el sucesor, pero esta salida podría darnos más pistas, no solamente el día de hoy, sino en los días subsiguientes, para entender hacia dónde se está moviendo esta, vamos a llamarlo transición, aunque todavía es bastante incierto, este proceso de cambio político en Venezuela, y si en efecto habría algún tipo de condescendencia con un militar como Vladimir Padrino, que por supuesto estaba involucrado en tantos crímenes y en tantas acciones represivas contra el pueblo venezolano. Entonces, creo que es un indicador, un muy buen indicador de cuáles son los términos de los acuerdos entre Caracas y Washington. Víctor, ¿qué representaba para la gente que no tiene el contexto?
la figura de Vladimir Padrino López para el régimen madurista, para el régimen venezolano, que representaba estar enfrente de las fuerzas militares en todo lo que significó este régimen. Padrino es el claro ejemplo, el ejemplo vivo de lo que hizo Nicolás Maduro apenas llegó al poder. Maduro, a diferencia de Chávez, cuando llega al poder en el año, oficialmente en el año 2013, aunque ya estaba a cargo desde finales de 2012, cuando Chávez se va a La Habana enfermo, Maduro no tiene un pasado militar. Maduro no tenía contactos con las fuerzas militares, más allá de lo que había logrado a través, por supuesto, de Hugo Chávez, digamos, siguiendo las funciones de canciller del fallecido Chávez. En ese sentido, entonces, era un presidente que se veía débil, se veía como fuera del contexto castrense, fuera del contexto de ese aparato del Estado que controla las armas. Y en ese sentido, lo que va a hacer Maduro desde muy temprano es tratar de rodearse de militares. Va a militarizar el gabinete, va a militarizar su entorno y va a tratar de reclutar a esos militares. Uno de esos militares que reclute y que se convierten en la piedra angular de su política de seguridad, defensa e incluso de diplomacia militar y de política represiva es precisamente Vladimir Padrino López. Padrino López va a llegar en un contexto de represión masiva contra jóvenes y estudiantes en el año 2014. Allí se estrena y llega como ministro de la Defensa. En el año 2017 vamos a ver algo parecido, encabezando un proceso de fuerte represión contra la población, que se vio en imágenes aquí en Colombia de jóvenes con escudos muy endebles enfrentándose a la Guardia Nacional Bolivariana, entre otros grupos, inclusive colectivos, pero allí estuvo Vladimir Padrino. E incluso antes, en el año 2015 y 2016, con la nueva Asamblea Nacional y el desconocimiento que se hizo de esta Asamblea, pues vimos la lealtad de Padrino hacia Maduro. Vimos esa lealtad en 2018 cuando se cuestionaron las elecciones de mayo y vimos nuevamente esa lealtad en el año 2024 cuando quedó en evidencia con las actas que pudo recuperar la oposición, más de un 80% de las actas de escrutinio, que Padrino entendía lo que había pasado, pero seguía siendo leal a Maduro. Y en esa situación, pues su gran debacle en este sentido es precisamente la operación Resolución Absoluta del 3 de enero de este año, el año 2026, cuando deja en evidencia y queda en evidencia que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no estaba en condiciones de pelear contra una fuerza como la de los Estados Unidos, sino que simplemente se había orientado a tener capacidades represivas contra la población civil. Eso representaba Vladimir Padrino, el pilar militar y represivo de Nicolás Maduro y la base fundamental del poder militar de Maduro. Pero con Maduro fuera, Padrino queda sin cobertura. Y en ese sentido lo que estamos viendo es pues una caída de una pieza madurista tras otra en este dominó que al parecer la ficha la empuja Donald Trump, pero quien está dirigiendo la fuerza de la caída de esas piezas es Delcy Rodríguez. Y que es un completo fracaso, si estamos hablando en términos militares, de la extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero, su figura como ministro de Defensa. De hecho, quiero ahondar en esta parte, Víctor. Una situación de un ministro de Defensa que de pronto no pudo defender a Nicolás Maduro, falló la inteligencia, falló el proceder del escudo primero de protección de Nicolás Maduro. Tenemos entendido que había un escudo muy cercano de hombres cubanos, pero imagino que el engranaje militar, el trabajo militar, no solamente de inteligencia, sino también táctico, tenía que ver también mucho, incidir en el resultado final de esto, ¿no? Sí, todavía hay mucho por esclarecer acerca de lo que pasó la madrugada del 3 de enero de este año. En esa madrugada apareció Vladimir Padrino, luego algunos rumores de que su casa había sido bombardeada y que él pudo haber muerto en esta operación. Apareció vivo y apareció en un estudio improvisado en donde no estaba como solía ser, rodeado de su alto mando, sino completamente solo. Posteriormente de unas declaraciones, digamos, semanas después de unas declaraciones, advirtiendo que en realidad los pilotos
de los cazas de combate Sukhoi 30 y F-16 no habían despegado porque ellos ya habían anticipado una enorme superioridad aérea por parte de los Estados Unidos y no iba a mandar a sus pilotos a morir. Luego que había dicho que iba a defender a Maduro con su vida, pero dijo que no iba a mandar a sus pilotos a morir. Y es muy llamativa la forma en la cual esta indefensión militar del aparato de defensa, que supuestamente era el aparato de defensa, sobre todo de defensa antiaérea más avanzado de América Latina, pues no operó. Y eso se puede atribuir como, sin duda, tiene mucho que ver con la superioridad tecnológico-militar de los Estados Unidos, una superioridad en inteligencia estratégica y militar por parte de las agencias norteamericanas, que sin duda pasaron muy por encima de las capacidades del aparato de inteligencia, tanto venezolano como cubano, pero sigue habiendo un rumor en los círculos políticos y sociales en Venezuela acerca de por qué la reacción fue tan fría, por qué la reacción y la defensa fue tan limitada apenas a ese círculo más íntimo, más cercano de Maduro. Apenas se dispararon 2 misiles cuando supuestamente se tenía un sistema de defensa con radares tridimensionales chinos, con sistemas tierra-aire rusos, con una supuesta, digamos, un blindaje del espacio aéreo, pero esto, sin duda, insisto, aunque haya una superioridad militar, quizás queda todavía esa sensación de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no hizo todo lo que podía hacer. Y en ese sentido, pues queda un poco esa sombra de duda sobre la cual aún no tenemos certezas de qué es lo que pudo haber pasado, pero queda Vladimir Padrino entonces sin su cobertura política, que era Nicolás Maduro, y además desprestigiado luego de esta operación tan exitosa para los Estados Unidos y tan desastrosa para las Fuerzas Armadas del chavismo. Para terminar, Víctor, con la salida de Vladimir Padrino como ministro de Defensa, se va a empezar ahora a cambiar la estructura de pensamiento ideológico de las fuerzas militares venezolanas, entendiendo que ellos estaban inmersos completamente en un régimen transversal desde Nicolás Maduro hasta todas las fichas que controlaban el régimen. Va a empezar ahora ese cambio transicional que va a permitir más adelante, cuando Delcy deje el poder, eh, llevar una democracia estable en Venezuela. Me refiero, va a cambiar esa doctrina de pensamiento. Pues eso va a depender del éxito o fracaso de la transición. Sobre eso no hay ninguna garantía. Pero no cabe duda de que si hay algún tipo de avance hacia una transición política en Venezuela, una de las piezas centrales sobre las cuales ya hay un debate abierto, no hay un debate, por supuesto, tan público en medios de comunicación como puede haber en una democracia como la colombiana, por supuesto, pero ya comienza a haber un debate en círculos académicos, círculos políticos, algunos en la diáspora venezolana de más de 8 millones de personas que comienzan a debatir acerca de cuál puede ser y debe ser el rol de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o de las Fuerzas Armadas venezolanas. Sobre eso hay hipótesis que van, digamos, y opiniones que van, digamos, desde la posición más extrema de la eliminación de la Fuerza Armada en Venezuela, a pesar de que Venezuela tiene, por supuesto, muchísimos frentes de seguridad y de defensa abiertos y que tendrá que, en el caso de una reestructuración democrática, atender, pero se habla incluso desde una eliminación de las Fuerzas Armadas hasta una, digamos, reestructuración de las mismas en un proceso mucho más lento. En el medio, creo que hay mucho margen para pensar en transformaciones importantes, pero más allá de la transformación ideológica, que yo creo que es muy sensible y es algo sobre lo cual hay que trabajar, porque en Venezuela, incluso desde antes de Hugo Chávez, ya había una penetración ideológica importante por parte de la izquierda, y que Chávez, por supuesto, acentuó mucho más y con la presencia de los cubanos se hizo mucho más palpable. Hay también un elemento que no podemos dejar perder de vista y ese elemento es el de la corrupción.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está profundamente corrompida. La participación en negocios lícitos e ilícitos, sobre todo los ilícitos, en el tráfico de metales preciosos, en el control de rutas de narcotráfico, en el acceso y la administración de recursos del Estado para cualquier tipo de negocios, no necesariamente militares, como la distribución de alimentos, por ejemplo, ha generado un cuerpo extraño, convirtiendo esa Fuerza Armada en una entidad propia que tiene intereses propios, intereses creados que no necesariamente coinciden con los intereses de la población venezolana ni de un Estado funcional. Entonces, en ese sentido, creo que hay que pensar en una reestructuración y si esa transición tiene éxito, pues sin duda una pieza fundamental tendrá que ser la transformación de arriba abajo, no solamente ideológica, sino organizacional de esas Fuerzas Armadas. Creo que allí podría haber alguna forma de interés por parte de los Estados Unidos en esta nueva arquitectura de seguridad que plantean para las Américas, porque es clave que dos países que ocupan una posición central en el continente, como lo son Colombia y Venezuela, deben tener fuerzas armadas entonces alineadas a ese proyecto. De lo contrario, creo que cualquier proyecto de seguridad y estabilidad en la región está destinado a fracasar. Sin duda alguna. A Víctor Mijares, gracias por acompañarnos siempre en Noticias Caracol en vivo con este amplio panorama de lo que pasa en estos momentos en Venezuela con la salida del Ministerio de Defensa de Vladimir Padrino López, ahora en un cambio de transiciones que está viviendo Venezuela. Gracias, Víctor. Un abrazo. Siempre a la orden.